Bueno, hola a todos, a todas. Bienvenidos a este espacio de este Professional Launch Time número 3 que vamos a realizar el día de hoy para que conversemos un poco sobre qué estrategias que se aplican en el ámbito educativo funcionan o no funcionan y conversemos pues un poco alrededor de este tema aprovechando pues este tiempo de almuerzo. Voy entonces a compartir pantalla y arrancamos para hablar de tantas cosas que quiero compartir. Bueno, entonces la pregunta que nos convoca hoy es si realmente funcionan algunas estrategias que se implementan en educación. Normalmente nosotros en educación hacemos muchas cosas, quienes nos hemos dedicado algún tiempo a la psicología educativa o al trabajo en neuropsicología en educación, nos damos cuenta que se hacen muchas cosas, los maestros hacen muchas cosas, los profesionales que apoyan a los maestros y en las labores educativas hacemos muchas cosas, pero ¿qué tanto de esto funciona? ¿Cómo sabemos si funciona o no funciona? Eso es un poco lo que vamos a conversar. Para eso entonces tengo una agenda un poco ambiciosa, pero obviamente la abordaremos de forma muy rápida. Una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre con qué criterios escogemos herramientas o técnicas en nuestro ejercicio profesional, o sea, cómo hacemos para escoger una u otra técnica, la importancia de muestras representativas para analizar efectividad, o sea, cómo analizamos si una estrategia, herramienta, técnica es efectiva. ¿Qué diferencias existen entre pedagogía, educación didáctica y metódica? Que es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces siendo profesionales de las áreas de la salud, de las ciencias sociales y humanas, no tenemos claro este mundo educativo tan amplio y es importante tener estos conceptos claros. Cómo la psicología y la neuropsicología se relacionan con la educación, qué importancia tiene la psicología y la neuropsicología basada en la evidencia y por último, pues ya el tema que nos convoca, que es qué estrategias son efectivas o no efectivas en educación. Por supuesto, los primeros 6 temas los vamos a abordar muy rápidamente para llegar al que nos interesa, que es el número 7. Bueno, ¿con qué criterios escogemos herramientas o técnicas en nuestro ejercicio profesional? Es muy común que muchas veces digamos, es que yo creo, yo pienso, ¿cierto? Como si se tratara de un asunto de opinión, de preferencia, el tomar una u otra estrategia, o decimos, a mí no me parece o no estoy de acuerdo con, ¿cierto? Como un poco reflejando este asunto que les menciono de opinión, o decimos muchas veces, es que en mi experiencia, ¿cierto? Como aludiendo a lo que yo he visto, lo que yo he encontrado, entonces da cuenta de que las cosas se hacen bien o no, o yo conocí un caso que, ¿cierto? Y entonces muchas veces hablamos es a partir de esto. Y esto lo que nos está reflejando es que estamos haciendo muchas veces generalizaciones a partir de casos puntuales. Un ejemplo, cuando yo estaba trabajando en un colegio, yo trabajé recién graduado en un colegio durante 2 años, estaba la discusión en la institución, incluso entre los docentes, si era mejor enseñar a leer a los estudiantes con el método tradicional o con el método global. ¿Cierto? El tradicional, el que aprendimos algunos de la B con la A, la B con la E, ¿cierto? Y armar palabras de forma silábica, en fin, o aprender más, como lo vemos al lado derecho, con la palabra, el dibujo, de una forma más holística, más general, ¿cierto? Y entonces en este sentido, habían posiciones, algunos profesores decían una cosa, otros decían otra, y ahí como que no había como ponernos de acuerdo en qué, cuál era la más efectiva, incluso al psicólogo muchas veces se le consulta, bueno, ¿y usted qué dice? ¿Cuál es el más efectivo? Y uno pues como sin saber qué decir en situaciones como esas, ¿cierto? Y muchas veces lo que termina pasando es que se impone la lectura o la opinión del que esté liderando de turno. Entonces, si el coordinador o el rector o rectora apuestan por la global, pues van a poner la global en el colegio, o si apuestan por la tradicional, ¿cierto? O sea, un asunto de opinión. Y así también cuando utilizamos técnicas para intervenir niños o niñas. Entonces vamos a la web y conseguimos ejercicios eh, para trabajar atención, memoria, ¿cierto? Nocias, praxias, etcétera.
ejercicios de razonamiento. Seguramente ustedes han visto este de las ranitas, que es pasar de un lado a otro las ranas, ¿cierto? Que implica por razonamiento, de cómo pasar el lobo, la oveja y los repollos al otro lado, teniendo en cuenta que unos se comen a otros, ¿cierto? Bueno, y la pregunta es si estas estrategias funcionan, ¿cierto? Si estas estrategias de estimulación cognitiva, por ejemplo, específicamente hablando en neuropsicología, si funcionan. Dice Francisco Mora, en no mucho, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Es decir, que es muy importante hoy en día entender el papel que juega el conocimiento del funcionamiento cerebral, ¿cierto? En una época en la que estamos trabajando desde los aportes de la neurociencia, pero ya como yo les he anunciado muchas veces, la neuro tampoco es la solución a todas las problemáticas del mundo, es una visión más que hay que integrar, por supuesto, pero que tenemos que seguir trabajando de una forma interdisciplinaria. Hablemos aquí, por ejemplo, de las diferencias y la importancia de muestras representativas y no representativas. Yo les ponía ahorita el ejemplo, es que yo conocí, en mi caso, a mí me funcionó, ¿cierto? Por ejemplo, para utilizar una técnica, y a veces esos son los criterios que se imponen para escoger una técnica. Es que a mí me funcionó con unos niños esta técnica y por eso la aplico. O yo creo, o me parece. Pero el contraste con ese tipo de juicios de valor es, bueno, eso fue validado, se sometió a un análisis, a un estudio, a una investigación para mirar que en efecto haya sido efectivo. Y para eso entonces se necesita lo que se conoce como muestras representativas. Es decir, donde, como ven aquí en la imagen de la derecha, a diferencia de lo que pasa en la izquierda, donde esta persona roja generaliza a partir de lo que conoce en su entorno. Entonces, si esta persona conoce a estas personas azules, cree que todas las personas del mundo son azules, pero puede haber personas verdes, moradas, rosadas, etcétera. Lo mismo pasa con esta profesora o esta maestra. Si trabaja con estos niños y una estrategia le funciona con uno o con dos, ya va a creer que eso se puede generalizar a toda la población, o al contrario, si no le funcionó con estos niños, va a generalizar que eso no funciona con todos los otros niños. Pero para subsanar eso, justamente de lo que se trata es de poder acudir a investigaciones donde se hayan sometido investigaciones o técnicas, instrumentos a muestras representativas, donde estén, como lo ven ustedes ahí en colores, como su nombre lo dice, representado, o estén incluidos los distintos grupos poblacionales, y de esa manera podamos entonces hacer inferencias a partir de ello. Bueno, ¿qué porcentaje de la población creen ustedes? Aquí vamos a empezar a conversar. ¿Cómo hacemos para saber si una muestra es representativa? ¿Cuál sería el porcentaje que ustedes consideran? Bueno, una muestra representativa es si tomamos tal por ciento de la población. Quiero escuchar dos o tres opiniones que me digan ustedes cuántas personas consideran, o más bien no cuántas personas, sino qué porcentaje de la población consideran ustedes que es representativo de una población. Se vale equivocarse, no importa. ¿Cuántos imaginan ustedes? ¿Quién quiere participar? Bueno, les voy a dar pistas para animarlos. ¿Creen ustedes que el 10% de una población sería suficiente para que sea representativa? ¿O el 15%? ¿O el 30%? ¿O el 50%? ¿Cuál opción escogerían ustedes para determinar que una muestra es representativa? Profe, yo creía, bueno, el 50%. 50%. Entonces, Entre el porcentaje sea más alto, mayor va a ser la veracidad de del instrumento que se haya realizado, de la táctica que se haya realizado. ok, entonces Sergio nos dice, vámonos por el 50%, ¿cierto? Si yo trabajo con el 50%, entonces ya con eso puedo generalizar, ¿cierto? Porque esa es la característica de la muestra representativa, que yo puedo generalizar los resultados a la población de estudio. Listo. Alguien de pronto dice, no, no es necesario 50, de pronto con menos podríamos trabajar, o nos vamos por 50, Yo pensaría que mínimo el 30% de el la 30. población. Sí. Listo. Entonces tú dices, vámonos con el 30, mínimamente el 30,
y de ahí para arriba es ganancia, pero que por lo menos sea el 30. Listo. ¿Alguien le apuesta menos o nos vamos con esas dos? Bueno, entonces para que avancemos, porque obviamente hay mucho de qué conversar, miren lo siguiente. Esta es una fórmula que se utiliza para establecer muestras representativas, donde hay lo que se llama el nivel de confianza, si es al 90, 95, 99, un valor Z, un P, Q, E, N, ¿cierto? Un valor de probabilidad de éxito, de fracaso, de error, de tamaño de muestra, bueno. Todo esto más o menos para mostrarles pues como las variables que se toman en cuenta para establecer esa referencia de cuántos mínimo debo trabajar. Generalmente uno trabaja con una probabilidad de éxito del 0,5, o sea, del 50%, y probabilidad de fracaso del 0,5, con un error de muestreo generalmente también del 5. Quiero que miremos estos dos últimos renglones. Supongamos que la población es de 500. Yo estoy trabajando, vamos a suponer, con TDAH. Niños con TDAH de una institución, bueno, de una institución no, hablemos de un lugar. Hay 500 niños con TDAH. Para que sea representativo, según esta fórmula, con estos valores, tendría que trabajar mínimo con 217. 217 equivale a un 43.4% en este caso en particular, ¿cierto? O sea que se acerca un poco a lo que nos estaba diciendo Sergio, ¿cierto? Casi más cerca al 50. Pero ahora miren este caso. Vamos a suponer que la población sea de 30. Estoy trabajando, por ejemplo, con un grupo de mi clase, de una materia en particular, de 30 estudiantes. Aplico esta ecuación y me dice, usted tiene que trabajar mínimo con 28. Miren que la muestra en este caso es del 93.3%. Miren que ya no me se está hablando de un valor fijo. Ahora, si es de 20, 19, el 95%. Si son 100, 79, el 79%. Si son 1000, 278, el 27,8%. Si son, esto es 1.000.000, 0,04, o sea, 384. Si son 51.500.000, que sería más o menos la población colombiana, 0,008%. Y me dice que son 384. Miren que este valor casi que ya se fijó, permanece estable. Con muestras tan grandes, poblaciones tan grandes como estas, aquí el error de muestreo se cambia a un 3, se baja. Pero en ese caso, fíjense que incluso me está diciendo que solo necesitaría evaluar 1.067 personas para una muestra representativa de Colombia. Fíjense ustedes que muchas veces se hacen encuestas, por ejemplo, de opinión pública, de opinión para un candidato político, y las muestras uno dice, pero para Colombia apenas 1.000 personas, sí, porque esos valores se calculan con este tipo de fórmulas. ¿Qué les quiero mostrar? Que entre más pequeña la muestra, la población, entre más pequeña la población, más grande tiene que ser la muestra. Y entre más grande la población, pues más menor porcentaje va a tener la muestra, ¿cierto? En términos de representatividad. Es un poco lo que les quise mostrar acá. O sea, no hay un valor, un porcentaje determinado, sino que hay que calcularlo específicamente aplicando fórmulas para este caso. ¿Todo esto por qué? Porque si vamos a hacer una investigación, pues hay que saber exactamente cuál sería la población mínima que debería, la muestra mínima que debería constituir ese estudio para que sea representativo y de esa forma yo pueda generalizar resultados. Hablemos de la relación entre pedagogía, educación didáctica y metódica. Eso me lo explicaron alguna vez un educador, una persona experta en educación, me lo explicó de la siguiente manera. Mire, la pedagogía es, digamos, un paraguas que contiene a la educación. Y la didáctica es otro gran paraguas, ¿cierto? En la que transversaliza a todas las tres es la metódica. Entonces podríamos decir que la pedagogía es una disciplina que reflexiona sobre la transmisión de la cultura para ascender como humanos, ¿sí? Es una teoría, es toda la propuesta teórica sobre cómo transmitimos lo cultural al ser humano. Mientras que la educación es la institucionalización de la transmisión de la cultura o contenidos, o sea, esa enseñanza
y por tanto tiene apuestas ideológicas y políticas. Es como se lleva a cabo. Por ejemplo, fíjense que hablamos de instituciones de educación superior, justamente por eso, ¿cierto? Porque es la institucionalización. La didáctica es la disciplina que reflexiona sobre las maneras como los seres humanos accedemos al conocimiento de lo que hay en el mundo, también es una disciplina teórica, y la metódica ya tiene que ver con el estudio de los métodos de acceso al conocimiento. Por ejemplo, el método científico es un método, ¿cierto? Una metódica, una práctica, ¿cierto? Bueno, todo eso para entender dónde nos ubicamos en esa relación con la educación. Dentro de este contexto educativo, pues hay unas teorías del aprendizaje humano, pero también hay unos modelos pedagógicos que son propios, pues, como su nombre lo dice, de la pedagogía. Está el modelo tradicional, transmisionismo conductista, desarrollismo pedagógico, romántico, y unas teorías del aprendizaje que están alrededor de todos estos modelos pedagógicos. Entonces, solo por dejarlos enunciados, porque obviamente el tiempo no nos da para profundizar, pero están conductista, cognitivista social, del procesamiento de la información, procesos de aprendizaje cognitivo, el desarrollo constructivista, motivacionales de autorregulación y últimamente pues la neurociencia con todos sus aportes. Pero esos modelos pedagógicos en los últimos años ha tenido una ruptura de ese molde, ¿cierto? Y se habla de las pedagogías críticas con la Escuela de Frankfurt y todas las propuestas de pedagogías críticas que buscan que el sujeto se emancipe y luchar pues como con todos estos movimientos hegemónicos. Bueno, esos modelos pedagógicos se crean, se actualizan y se transforman, ¿cierto? Y por eso constantemente pues la educación vive estos procesos. Hay un artículo del profesor Jorge Miro Restrepo, que pertenece al Tecnológico de Antioquia, que escribió este titulado Los límites epistemológicos de las neurociencias, la falacia de las neuro lo que sea. Y es un artículo muy interesante. Él no se inventó el concepto neuro lo que sea, ya en la literatura científica se viene hablando de eso, y es como se volvió tan de moda hablar de lo neuro que todo se volvió neuro. Hay disciplinas que contienen la palabra neuro, neurociencia, neuropsicología, neurología, neuroanatomía, bueno, una cantidad de disciplinas válidas. Dentro de la educación tenemos neuroeducación, neuropedagogía, neurodidáctica, neuropsicopedagogía, miren la integración de tres, de la neurociencia, la psicología y la pedagogía, ¿cierto? Y tenemos otras tantas que abarcan otro tipo de saberes, pero con el prefijo neuro. Pero en ese sentido hay algunas neuro lo que sea, neuroinsight, neurooratoria, neurosexología, neuromúsica, neurohistoria, neuroteología, neurobebidas, o sea, hay de todo ya, casi que hasta neuropeluquería, alguna vez alguien decía. Y según Corredor y Cárdenas, para mejorar el impacto de cada uno de estos neuroabsurdos, se acompañan de imágenes del cerebro, una resonancia magnética nuclear funcional, una tomografía por emisión de positrones o algún dibujo de neuronas en colores atractivos. Este uso gráfico para fortalecer el engaño sí posee evidencia científica, pues acompañar un texto con la imagen de un cerebro aumenta significativamente su credibilidad. Mejor dicho, hoy en día nos engañan, nos dicen que es que el cerebro funciona así y así, nos muestran una imagen cerebral y nos comemos el cuento de que así es, ¿cierto? Hay mucho engaño y mucha información en nombre de la neurociencia que no es cierta. Y en educación sí que es cierto. Entonces analicemos un poco el caso de cómo se ha venido aplicando no solo la psicología, sino hoy en día la moda de la neuro en estos aspectos. Samuels, por ejemplo, nos habla de que hay una dificultad para eh, acercar estas dos disciplinas. El empirismo materialista que prima en las neurociencias, de alguna forma, no se puede combinar con el constructivismo predominante en las ciencias educativas. En una mano, el empirismo materialista plantea que el conocimiento es perceptible, lo cual implica que es posible acceder a la realidad y obtener verdades objetivas. Pero en la otra, el constructivismo de raíces relativistas rechaza esta noción, objetando que la realidad es socialmente construida, imposibilitando la existencia de verdades universales. Dice Restrepo, si solo se aplican los conceptos, teorías y metodologías de la neurociencia sobre la educación sin que haya una síntesis disciplinar con conceptos, teorías y metodologías propias derivados de la evolución científica y filosófica de ambas hacia un punto de convergencia epistemológica, la neuroeducación no es más que neurociencia por un lado y educación por otro. O sea, terminan siendo muy bonita la palabra, pero no es una integración, sino independientes.
Pero a pesar de que algunos creen que no es posible esta combinación o esta integración, ¿qué encontramos? Ocampo, por ejemplo, dice que hoy por hoy el progreso de la neuroeducación es innegable. El matrimonio entre las neurociencias y la educación ya está dando sus primeros esperados frutos. Es decir, hoy en día ya sabemos los aportes que se ha hecho a la lectoescritura, al aprendizaje de las matemáticas, a la potenciación de la memoria, a la actividad física en relación con el aprendizaje, a los problemas de aprendizaje. O sea, sí hay literatura, investigaciones que nos muestran que la neurociencia y el conocimiento del funcionamiento cerebral pues apoya a todos estos procesos de aprendizaje. La popularidad entre educadores, por ejemplo, ha ido cogiendo fuerza. Miren, por ejemplo, como la UNESCO, la Universidad de Harvard han invertido en esta disciplina, ¿sí? Y cada vez los detractores pues van siendo rebatidos o terminan desistiendo de esta lucha y de esta oposición a estos esfuerzos. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico inició un proyecto llamado Brain and Learning para investigar estos temas. La UNESCO ha establecido becas para investigar. Distintas universidades también lo hacen, ofertan posgrados en estas materias. En Latinoamérica, por ejemplo, en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, México, hay diplomaturas profesionales, artículos sobre neuroeducación, revistas alrededor de estos temas. O sea, cada vez esto ha venido cogiendo fuerza. Pero incluso se han formado disciplinas, asociaciones en torno a la disciplina, entre ellas la International Mind, Brain and Education Society, la Neuroeducational Networking, el Laboratorio de Neurociencias y Educación y el Centro Iberoamericano de Neurociencias y Educación y Desarrollo Humano. En últimas, Ocampo cree que se puede concluir que la neuroeducación ya es un hecho incontrovertible y no una posibilidad contingente. Toda iniciativa que persiga parar o siquiera refrenar el persistente avance de la neuroeducación está sentenciada al fracaso. Aunque algunos crean que esto no es posible, es un tren, como lo ven allí en la imagen, que ya no es posible parar. Más bien es cómo lo vamos a manejar y cómo vamos a llevar a cabo estos procesos. Bueno, toda esta introducción, que es un poquito necesaria para hablar de estos temas, nos lleva a hablar del tema de la psicología y la neuropsicología basada en la evidencia. Como no nos da el tiempo, yo les voy a dejar este enlace abajo en la descripción del video que voy a montar en YouTube, con este enlace para que se vean este video sobre qué es la psicología basada en la evidencia, algunas ideas básicas. Si la psicología o neuropsicología se considera una ciencia, pues debe adoptar el método científico. Y en ese sentido, el método científico implica someter lo que prueba, someter a prueba lo que hacemos, ¿cierto? Y por eso hablábamos de las muestras representativas. La psicología, la neuropsicología clínica basada en la evidencia se define como una integración entre la mejor investigación disponible con la pericia clínica, el juicio clínico, el ojo clínico, en el marco de características, preferencias y la cultura de cada paciente. O sea, cómo adaptar todo eso a las necesidades idiosincráticas también de los pacientes, ¿cierto? O sea, es poder integrar todo esto al servicio del paciente o del cliente. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la ley y el COLSIP en Colombia al respecto? El Colegio Colombiano de Psicólogos es incluyente y no desconoce la diversidad de escuela y enfoques, ¿cierto? Pero en el artículo 36, por ejemplo, de la ley 1090, dice que es un deber del psicólogo utilizar únicamente los medios diagnósticos preventivos de intervención y los procedimientos debidamente aceptados y reconocidos por comunidades científicas. Por supuesto que la evidencia no solamente tiene que ver con lo empírico, ¿cierto? Dentro de las escuelas que no son objetivas, como por ejemplo la dinámica, pues también hay unas herramientas validadas por ellos a través de sus propios métodos que no son psicométricas, pero que también son validadas por comunidades científicas, que es un poco lo que nos dice este artículo. Las acciones de los psicólogos como profesionales deben estar respaldadas por las mejores evidencias científicas. Y concluye diciendo que la salud mental, esa ley de salud mental, habla del derecho a recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la mejor evidencia disponible de acuerdo con los avances científicos en la salud mental. Esto, por ejemplo, fue tomado de la respuesta de una de las preguntas que le hacen al Colegio Colombiano de Psicólogos, específicamente la pregunta 54. ¿Todo esto a qué nos lleva? A que todos estamos de acuerdo que los tratamientos médicos, hablemos del ámbito médico, esos tratamientos que le damos a nuestros familiares y que damos a nuestros hijos estén basados en pruebas. Eso es lo que esperamos.
Entonces, ¿por qué no exigir lo mismo de los métodos educativos? ¿Por qué no solicitar que lo que se trabaja en educación también sea validado, probado y que se haya evaluado su eficacia? Y entonces aquí vamos a hablar de algunas de las estrategias que se utilizan en educación, ya para entrar en materia y finalizar con este tema. Los estilos de aprendizaje. Quien primero habló de este concepto de estilos de aprendizaje pues fue David Cole en el 70, ya Edgar Dell, un educador del 60, ya nos había también hablado de este tema y nos había hablado, por ejemplo, de unas formas de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, y ustedes seguramente han escuchado hablar de eso, de que aprendemos de forma visual o auditiva o kinestésica, ¿cierto? A través del movimiento. Eso no es nuevo, eso viene de mucho tiempo atrás. Y así entonces han clasificado a las personas en pragmático, divergente, acomodador, convergente, ¿cierto? Y distintas clasificaciones. La pregunta es, ¿todo esto tiene base científica? ¿Esto ha sido validado, comprobado? ¿Tenemos respaldo de todo este tipo de información? Entonces se han establecido 4 estilos de aprendizaje, ¿cierto? El convergente, divergente, asimilador, acomodador. Se ha hablado de las inteligencias múltiples de Howard Gardner desde el 93, ¿cierto? Distintas formas de aprender. Y entonces decimos, claro, yo lo he comprobado en mis escenarios educativos, cuando veo que este niño aprende más desde lo musical, más desde lo kinestésico, etcétera, etcétera, etcétera. Y está aquí el modelo BAC, desarrollado por Fleming, ¿cierto? De esos estilos visuales, auditivos, kinestésicos, que se ha ido pues adaptando y mejorando. Tenemos otras propuestas, ¿cierto? En clasificar en pragmático, teórico, activo, reflexivo, o personas que trabajan desde lo individual, colectivo, planificadores espontáneos, analíticos, globales, etcétera, etcétera. Hablemos específicamente de los estilos de aprendizaje. ¿Será que los estilos de aprendizaje tienen evidencia científica? O sea, esto ya se comprobó que sí aprendemos de esta manera, que es que unos somos más visuales y otros más auditivos y así es como tenemos que aprender. La respuesta es no. Lo que sí realmente existe son preferencias personales sobre un tipo u otro estímulo a la hora de aprender. Podemos sentirnos más cómodos con los debates o con las imágenes, pero esto no supone que nuestros resultados sean mejores si nos ofrecen el tipo de estímulo de nuestra preferencia. Según un estudio que se publicó por el British Journal of Psychology, los estudiantes que afirmaban ser aprendices visuales o verbales pensaban que recordarían mejor las imágenes o las palabras, pero esas preferencias no tenían correlación con lo que realmente recordaban mejor. O sea, sí preferían, pero a la hora de analizar el tipo de contenido que lograron almacenar, no dependió del canal sensorial que fue estimulado para su aprendizaje. Y en ese sentido, les dejo también este enlace, también allí en la descripción de este video, sobre si es verdad que existen diferentes estilos de aprendizaje. Aquí incluso esta autora de este video nos cita un artículo de Brain and Language que desmiente este asunto de los estilos de aprendizaje. Está también el modelo de los cuadrantes cerebrales de Herman, que es que somos cortical izquierdo, cortical derecho, límbico izquierdo, límbico derecho. Volvemos a la pregunta, ¿cierto? ¿Será que esto tiene validez científica? ¿Se ha validado? Y la respuesta es no, tampoco. Es más, si ustedes se dan cuenta, aparece en el canal del Magisterio de Televisión de acá de Colombia, de los educadores, y ustedes se dan cuenta que cuando uno va a la página de ellos, dice, ayudamos a docentes y directivos a alcanzar la excelencia educativa, contenidos gratuitos y de calidad todas las semanas. Y por supuesto que yo creo que no, ellos no están comunicando esto con malas intenciones o sabiendo que esto es conocimiento que no funciona. Seguramente por desconocimiento, ignorancia, se transmite y transmitimos estrategias, técnicas que no funcionan. Es un poco como lo que quiero mostrar, porque no nos hemos tomado el tiempo de someterlos a prueba. Y en ese sentido, por ejemplo, aparecen los neuromitos, ese término que Alan Crocker añadió en 1980. Y miren que el tercero es ese, los estilos de aprendizaje, ese que les decía que está desmentido, y así tenemos una cantidad, se hablan como de 50 o más neuromitos, como por ejemplo, por mencionar uno, darle dulces a los niños los vuelve más hiperactivos, ¿cierto? Activa o sea, sí, estimula su actividad motora. Eso también es un neuromito.
pero bueno, no hay tiempo en este momento para aclarar ese asunto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué estrategias realmente funcionan en educación? Entonces volvemos al asunto de miremos qué es lo que se ha validado, ¿cierto? A través de la investigación. Los voy a dejar también con este video que dura 17 minutos de Manuel Carreiras, y específicamente me interesa que revisen las dos experiencias, los dos experimentos, las dos investigaciones que se presentan en el minuto 6:05 a 10:34, ese es el primero, y el 10:35 a 15:15, que es el segundo. Ya ustedes lo mirarán pues como con calma en otro momento. Aquí se habla de los diferentes procesos de enseñanza de la lectoescritura, de unas tareas fonológicas, unas tareas semánticas y cuáles aprendían más con el método analítico y global, que fue lo que se sometió a prueba, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor método para enseñanza? No por opinión me parece, yo creo, es que me funcionó este con este niño, sino ya con evidencia empírica. Por otro lado, tengo este que se llama, que es la práctica de recuperación, ¿cierto? Otra estrategia que voy a dejar allí también el enlace para que ustedes puedan revisarlo, que hacen también un análisis de qué pasa a lo largo del tiempo cuando se implementa esta estrategia. Después de analizar las 10 estrategias de estudio más comunes y ordenarlas por su importancia, entre ellas el subrayado y el resumen, algo que muchos creemos nos ayuda a aprender, la práctica de recuperación siempre quedó como la más efectiva seguida del espacial. O sea, esta por encima de otras estrategias de aprendizaje. Incluso se hizo, si mal no estoy, esto fue en Argentina, un evento sobre educación basada en evidencias, qué pedagogías funcionan, y va un poco de nuevo pues como a este asunto de validar, de someter a prueba, de investigar, de no quedarnos solamente con la opinión y los sentires de creo que me funciona o no. Y para ir concluyendo, en esta página ustedes encuentran este artículo que habla sobre la educación basada en la evidencia, qué pedagogías han probado que funcionan, también para que lo puedan pues revisar con calma. Para ir terminando este video sobre técnicas de aprendizaje según la ciencia de Héctor Ruiz, de un neurobiólogo, también pues nos aporta contenido importante que promueve pues esta serie de videos interesantes de BBVA, del Banco BBVA, asociado pues con el medio de comunicación El País. Bueno, y hasta aquí para abrir un espacio breve de preguntas, comentarios que quieran hacer para ir cerrando pues este tiempo. ¿Qué preguntas, qué comentarios quedan, qué sensaciones? Los que de pronto están aquí, en este momento tenemos 9 personas. Sí, Sergio, adelante. No, profe, mucha información. Yo hace unos cuantos años, antes de pandemia, estuve que Sí. en un congreso latinoamericano de neuroeducación, eh, en el cual hablaban ciertos temas como la falta de evidencia o la discusión que se tenía sobre las inteligencias múltiples, por ejemplo, en las cuales este exponente decía que no tienen evidencia científica, no hay cómo apoyarse en las inteligencias múltiples. De acuerdo. Claro, y ese es el asunto, ¿cierto? O sea, como que transmitimos y aprendemos y seguimos transmitiendo técnicas, estrategias que no sabemos si funcionan, pero creemos que lo hacen y así las perpetuamos a lo largo de la historia. Incluso alguna vez conversando con un experto en rehabilitación mundial me decía acerca de la estimulación cognitiva y me decía, ¿usted por qué cree que los grandes famosos en rehabilitación mundial no se han dedicado a sacar cartillas de estimulación cognitiva? Que no funcionan.
porque esas no son las estrategias de rehabilitación y de estimulación cerebral, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos. En neuropsicología, hablando pues específicamente, nos dedicamos a hacer ejercicios de atención, de memoria, de lenguaje, de praxis, de gnosis, etcétera, utilizando estrategias de papel y lápiz que hasta donde hemos validado que funcionan o no funcionan, ¿cierto? Entonces es un poco como la invitación a buscar esas estrategias, ¿cierto? A buscar, pues por supuesto, en bases de datos, en literatura, de otras investigaciones que se hayan hecho ya por personas que lo han analizado, pero también a poder analizar nuestras propias prácticas a través de investigaciones en la medida de lo posible que podamos hacer con muestras representativas. Gina, adelante. Bueno, profe, pues viendo todo lo que nos estabas mostrando, por ejemplo, yo a nivel personal tengo algo y es que tuve de cierta manera la oportunidad de trabajar desde la parte tanto de psicología como desde la parte educativa en Argentina y acá en Colombia. Y ellos como tal a nivel pues como de educación en los colegios públicos o privados tienen unas metodologías establecidas, ¿cierto? Y acá en Colombia tenemos unas metodologías establecidas. Yo me imagino que tuvieron que haber llegado a un consenso, a una muestra, a una cantidad de cosas para poder, digamos que, proponer este tipo de metodologías. Entonces es ahí donde a veces, por ejemplo, yo aquí en Colombia intento repensar las metodologías teniendo como base lo que viví en otra parte y también entro como esa discusión de que hay cosas que uno dice, o sea, sí, aquí ya están establecidas, pero ese no debería ser el deber ser, por así decirlo, ¿cierto? Y ahorita tengo, por ejemplo, uno de mis pacientes que tiene muchísimas dificultades con la maduración de su pinza, ya tiene 7 años, entonces escribe extremadamente mal. Y ahorita que estuve en Argentina, vi una investigación que realmente la pinza no se desarrollaba desde lo que yo siempre había pensado que se desarrollaba. Claro que era una persona kinesióloga que era bailarina de ballet profesional, o sea, hizo toda una investigación y toda su tesis desde ahí. Entonces, a veces uno dice, puede que este tipo de investigaciones todavía no tengan ese planteamiento tan estructurado desde tener una muestra muy grande, pero como que cuando uno comprende muchas cosas puede decir, o sea, lo que ella está diciendo realmente es lógico a lo que yo he visto y he vivido. Entonces, es ahí donde una vez dice, ¿será que me quedo esperando a que todo realmente esté extremadamente comprobado? ¿O será que a mí de cierta manera la experiencia y la experticia y lo que uno trata de consultar y de ver puede decir, esto me está funcionando con este chico o esto no lo había pensado? Al menos, por ejemplo, yo que me dedico a la parte clínica y a la parte educativa. No sé si estoy errada, profe. Claro, sí, tocas varios puntos interesantes, Gina. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa muchas veces? Quienes diseñan los planes de intervención o cartillas, o muchas veces se contrata profesionales para que lo hagan, pero se hace desde su experiencia, por supuesto, pero no desde una validación de que funcionen o no funcionen. Hoy en día cada vez más los ejercicios en salud, en educación, se van se les va exigiendo que hayan protocolos, evidencias que soporten estas técnicas o estas estrategias. Eso digamos que cada vez hemos ido avanzando en ello, de tal forma que incluso vamos como imitando guías, protocolos que se utilizan en otros países y que funcionan y que las estamos estudiando en nuestros países para mirar su efectividad. Pero tú también tocas un tema importante y es, bueno, mientras eso lo sabemos si funciona o no funciona, ¿qué hacemos con el paciente que tenemos ya ahí al frente nuestro? Por supuesto que hay que buscar en la literatura cómo brindarle el mejor servicio posible, pero si no tenemos la certeza, pues tenemos que ir trabajando con lo que tenemos. Yo alguna vez le aprendí a un profesor que decía que hay que aprender a hacer sopa de tomates sin tomates. O sea, tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos en la medida de darle las mejores herramientas posibles al paciente en la medida de nuestras posibilidades. Si los primeros psicólogos que no sabían hacer rehabilitación, intervención neuropsicológica, si hubieran esperado a tener estrategias validadas que fueran evaluadas su efectividad, pues se hubieran quedado esperando
y hubieran dejado a sus pacientes así. Haciéndolo y trabajando fue que se empezaron a construir estrategias y se empezaron a comprobar que funcionaban o no funcionaban, ¿cierto? Entonces digamos que es un poco como cómo llegar a ese equilibrio, que es un poco lo que entiendo que tú nos quieres transmitir también pues acá con tu comentario. Sí, profe, y por ejemplo, ahorita también lo que decía, por ejemplo, frente al dulce, pues yo hasta tengo un caso personal frente a una persona pues con hiperactividad y una cantidad de cosas y el manejo del dulce. Y ahora, digamos que llevo más o menos un mes en donde estoy tratando de investigar y mirar muchísimo todo lo que es la parte de la microbiota y todo lo que es la parte de la desintoxicación de la microbiota y cómo se manejan los niños. Entonces ahí también voy en que uno dice, o sea, a veces también puede que nos cerremos a información. Yo era una que era bastante sesgada a ese tipo de cosas, pero ahora, por ejemplo, me parece que sí puede tener un efecto en algunas cosas. No lo estoy afirmando porque no sé, pero sí me parece que puede ser también coherente. Entonces, para mí, profe, lo más importante es uno estudiar y leer muchísimo. Lo que vos decías de lo de tomar procesos de otros países para implementar acá. Digamos, en Argentina un niño empieza a lo que ellos le llaman, se me olvidó el nombre, bueno, a ver, cuando ya aprenden a escribir, se me olvidó el nombre que ellos utilizan, pero el niño puede dejar todo el dictado en blanco, escribir la primera letra, le están diciendo el día de hoy y escribir la E y al final terminar con el punto. No escribió nada, eso está bien. Aquí nosotros tenemos enseguida como que nuestra concepción de mente es, o sea, debe completar. Así sea por copia, así sea por algo, así sea que mira el tablero, pero como que mentalmente no somos capaces de ver esa hoja en blanco. Entonces también los estilos de sociedad, desde lo que hemos venido creciendo, también a veces no nos permite implementar cosas, pues ojalá, pero pienso yo que también a veces no nos permite. En Argentina nosotros a veces nos dicen, es que ustedes estudian como si estuvieran en una base militar. O sea, el uno enfrente del otro, estire la mano y siéntese, escriba, complete, y allá es una mirada desde lo cultural muy distinto. Pero bueno, no sé, no sé. Claro. Igual, muchísimas Sí, pero gracias. diga, no, con gusto. Es que ese es el ejercicio, es como cuestionarnos un poco, ¿cierto? Como abrirnos a que a veces pensamos que lo estamos haciendo bien, puede que sí, evaluemos si sí lo estamos haciendo bien, pero también estemos abiertos a cambiar nuestra mentalidad de tal forma que podamos de pronto decir, oiga, esto que vengo haciendo durante tantos años no es efectivo y tengo que cambiar mis estrategias de intervención, de evaluación, ¿cierto? Y buscar estrategias que sean efectivas, porque hoy en día con la literatura pues tenemos muchas investigaciones que se vienen haciendo que nos pueden alimentar nuestro ejercicio profesional, que era el tema del Professional Launch Time de la semana pasada, ¿cierto? Cómo buscar fuentes confiables, ¿cierto? Cómo alimentar ese ejercicio profesional con las mayores datos confiables para poderlo hacer. Entonces es un poco como esa la invitación, ¿cierto? A estar siempre actualizándonos. No sé si de pronto hay otra persona que quiera preguntar, comentar, o para ir cerrando porque hoy se nos alargó. Quiero pues dejarlo sin almuerzo si esta es la hora que tienen solo para almorzar en sus trabajos. Bueno, entonces, si no hay más preguntas y comentarios, muchas gracias por su tiempo, por acompañarme en este espacio, por sus comentarios, por sus preguntas. La idea es que entonces sigamos teniendo esos espacios de crecimiento y de actualización. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, Un gusto. profe. Hasta